Hola, soy Manuel Redondo y esto es Face Cerebro. El vídeo que hago hoy es un vídeo que hago de forma rápida, no tengo mucho tiempo para editarlo, pero es un vídeo que encaja bien dentro de lo que está pasando en estos días, con el conflicto entre Israel y Palestina, sobre todo Israel y Hamás. Y lo que quiero hacer es poner un poco de luz, en la medida de lo posible, sobre el conflicto, el por qué hay tanto odio entre Israel y Palestina, o entre Israel y Hamás. Y no voy a responder a todas las preguntas porque es un tema complejo y nadie puede clamar conocer a ciencia cierta todo lo que está pasando. Veréis, incluso yo lo he hecho, mi thumbnail pone lo típico, bandera de Palestina y bandera de Israel, me refiero al primer vídeo que hice sobre este tema, y es lo que hace mucha gente. Todos hemos caído en el tema de llamar a las masas a través de llamar la atención con el thumbnail, con el título, con lo que sea, para que la gente venga y escuche lo que tenemos que decir. Un poco lo que yo veo equivocado son estas personas que creen que van a responder a todo el conflicto. Porque el conflicto entre Israel y el Islam, porque es lo que hay de fondo, no es tanto Israel y Palestina, es Israel y Hamás responde a una visión islámica del mundo, se remonta a mucho tiempo atrás, a siglos y siglos atrás. No es algo intrínseco al hecho de que Israel, como gente, ha vuelto a la tierra de Israel. Tiene que ver con eso, pero eso es básicamente la guinda final del pastel. A todo eso hay mucho más que rodea el tema. Y aunque de esto ya hice un vídeo en el que podéis ver la bandera de Palestina y la bandera de Israel, y hablo un poco de cómo en el artículo 7 del Tratado de Hamás expresa que el odio hacia los judíos va más allá del Estado de Israel, sino quieren la exterminación de los judíos en el mundo. Y está basado en dos hadices de Sahih Muslim y Sahih al-Bukhari. Y en estas hadices dicen claramente que la exterminación de los judíos es algo que está en mente de los musulmanes, porque las rocas y los árboles dirán que hay un judío que se esconde detrás y así los musulmanes podrán matarlos. Pero lo que quiero lanzar ahora es incluso más luz. Esto se remonta a Muhammad. Muhammad odió a los judíos. Porque de esto hay un vídeo del que podéis informaros más clicando en este link. Y en este vídeo podéis ver cómo Muhammad intentó recolectar dinero de los judíos para que apoyaran su causa. Es decir, él intentó clamar que él era el profeta prometido a los judíos no le creyeron y esto hizo acrecentar un odio. Y precisamente en este vídeo, del cual os he puesto un enlace hace un momento, hablo de la masacre a los Banu Qurayza y concretamente el supercrimen a Safiya bin Huyay y a su familia. Es decir, a modo corto, Muhammad quería el dinero de los judíos para que los judíos apoyasen su causa. Los judíos se lo negaron porque ellos no vieron que Muhammad fuese profeta de verdad de Dios, y esto hizo que Muhammad les odiase. Y Muhammad empezó a masacrarlos y los expulsó de Medina. Y los musulmanes siempre han justificado su antisemitismo porque el Corán lo dice. El Corán los deja en muy mal estado. Los critica, los insulta, los destroza y esto genera un odio interno. Y lo que quiero hacer en este vídeo es mostrar cómo desde los inicios de Muhammad como profeta entre comillas, ha seguido una tradición de odio hacia los judíos porque Muhammad ha dejado esto inscrito y sellado en el Corán, y esto ha continuado una tradición de odio popularizado dentro del Islam. Y lo que voy a hacer en este vídeo es resaltar varios aspectos de tradiciones de odio hacia los judíos que se remontan más allá del Estado de Israel, y además de esto os voy a enseñar algo que ya tengo en el vídeo que os he dicho antes con la bandera de Palestina y la bandera de Israel. Os voy a poner imágenes y por eso quiero que por favor os quedéis hasta el final, porque voy a poner imágenes de cómo los nazis se hicieron aliados del Islam. Y de hecho Hitler, y esto ya lo digo en ese vídeo con las dos banderas, Hitler hace una proclamación de amor y de admiración y de honor hacia el Islam. Y él mismo dice que el cristianismo es algo asqueroso y que el Islam es una religión fantástica y que si Alemania se hubiese convertido al Islam, Alemania habría dominado el mundo. Porque el Islam es una religión
que honra a los guerreros y a los sanguinarios. Es lo que hay, es historia, y lo voy a poner, y lo voy a dejar ahí. Pero el vídeo no acaba ahí. El vídeo acaba con la visión que un cristiano debe de tener, según la Biblia, según el Nuevo Testamento, sobre los judíos. Y esto es importante, porque al final en este vídeo podremos ver una comparación entre lo que se espera de un cristiano hacia los judíos y lo que se espera un musulmán hacia los judíos, según el Corán y según las tradiciones. Y voy a ello. Como ya he dicho, iremos viendo a través de las citas que voy a mencionar ahora y los hechos. El Corán contiene mensajes bastante antisemitas. Y os digo, por ejemplo, en la vida de Muhammad, una biografía de la cual hay uno de mis vídeos que hablan sobre lo canónico que es ese libro dentro de la literatura islámica, Muhammad dijo que los judíos son gente que hacen demasiadas preguntas. Y esto es porque los judíos le cuestionaron a Muhammad su rol como profeta, su autenticidad, para ponerla a prueba, para que Muhammad viera que realmente no podía convencerles de que le aceptasen como profeta, porque no podía ser así. Y Muhammad dijo eso de ellos, que los judíos son gente que hacen demasiadas preguntas, le cuestionan demasiado. Bueno, esto además deja a Muhammad y al Islam en general como una cosmovisión donde el pensamiento crítico no entra. Además de esto, me remonto ahora a los tiempos modernos, porque Yahya Emerick, un musulmán estadounidense que enseña el Islam en escuelas para niños musulmanes, dice que los judíos se merecen el odio que Allah les tiene y que de hecho serán enemigos de los musulmanes hasta el día del juicio final. Y de hecho, esto no me lo invento, voy dejando las fuentes de donde saco esta información. Pero no solo eso, hay un imán egipcio que dijo que Allah es quien ha prometido a los musulmanes la destrucción total de los judíos. Y esto es corroborado por un imán canadiense que afirmó que la hostilidad de los musulmanes hacia los judíos está basada en la religión, está basada en el Islam, no en opiniones, sino que el Corán enseña eso y se basa en las surats capítulo 2, versículo 27, capítulo 5, versículo 64 y también capítulo 2, versículo 61. Y además eso está corroborado en un meeting que hubo en el Parlamento de Jordania en mayo del 2021, que es un país, por cierto, que no tiene demasiados problemas con Israel. Pero ahí, en ese meeting, se dijo abiertamente que los judíos son los asesinos de los profetas y no se puede confiar en ellos, así que es mejor romper todo trato que se tiene con ellos. Esto también está basado en Corán, capítulo 2, versículo 61, que lo he mencionado hace un momento. Y bien, una cosa que es clara es que dentro del mundo islámico hay mucho mensaje de odio hacia otras personas, y los judíos son uno de los objetivos principales de esos mensajes de odio. Pues bien, Kenneth Timmerman, quien sirvió al gobierno estadounidense en el Departamento de Inteligencia, conocido como FBIS, en Oriente Medio en los años 1985 al 1994, dijo que no puede comprender cómo es que jamás se hayan traducido los discursos de odio pronunciados en países islámicos en Oriente Medio, porque son constantes. Y aunque no tengo una respuesta a ello, lo que a mí me parece más evidente es que hay una especie de juego de apoyos entre la izquierda y el Islam, en los cuales uno se apoya al otro, uno defiende el concepto de islamofobia para que estén más protegidos, y unos prometen votar al otro y los otros le prometen lavar la imagen al otro. Y a continuación os dejo con lo que os he prometido, imágenes, quizás reveladoras para algunos de vosotros, en las que se puede ver claramente cómo los nazis eran aliados del Islam. Los nazis son los verdaderos fascistas. De hecho, cuando uno entra en Wikipedia y busca lo que es el concepto fascismo, hay una foto clara de Hitler y Mussolini. Así que Hitler de alguna forma representa el fascismo. Y es muy curioso que Hitler era amigo del Islam, ambos tenían un enemigo en común. Por cierto, Netanyahu dice que Hitler nunca planeó la exterminación de los judíos, pero fue convencido por un islámico. ¿Y con esto qué quiero decir? Lo que he dicho en el otro vídeo con las dos banderitas. Que la izquierda, tan abanderada del antifascismo, tan abanderada de la prolibertad, libertad de expresión y todas esas cosas, en realidad acaba apoyando a los máximos enemigos de la libertad de expresión, del amor mutuo, de la tolerancia. Es feo decirlo, pero ellos son los fachas de ahora.
Y dicho esto, como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra visión y nuestro acercamiento a los judíos? Pues primero de todo, nuestro Mesías, nuestro Señor, es judío. En lo étnico se hizo judío. Y ya solo por eso deberemos de tener un respeto hacia el pueblo judío. Eso no significa que debemos agacharnos a todo lo que digan, que todo lo que hacen es correcto, ni mucho menos. Pero nuestro Señor es judío, nuestro Mesías es judío. Él vivió una vida de judío. Pero es más, Él vino primero a los suyos. Esto lo vemos en Juan 1. En el prólogo de Juan, él vino a los suyos. Pablo también es un ejemplo de esto. En la vida de Pablo podemos ver que lo que hace es viajar a las ciudades del mundo mediterráneo de aquella época y primero predica el evangelio a los judíos. Les da una preferencia. Eso no significa predica a los judíos en detrimento de los gentiles, ni mucho menos, ni mucho menos. El evangelio es para ambos, judíos y gentiles, pero de alguna forma Pablo representa ese amor de Dios que ha tenido por los judíos. Les da la prioridad, les da el honor de escuchar primero el evangelio a ellos. A todo esto hemos de añadir que la primera iglesia fue judía, es la iglesia de Jerusalén. Además de esto seguimos el ejemplo de Jesús. Como cristianos estamos llamados a amar a todo el mundo, amigos y enemigos. Pero es más, Gálatas 3, versículo 28, dice claramente que en Jesús no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que en Cristo somos uno, todos tenemos el mismo valor. Y, a diferencia del Islam, que ya pone a los judíos como enemigos hasta el final, en Romanos 11 podemos ver que al final de los tiempos, al menos es como yo traduzco esa parte de Romanos, habrá judíos que se conviertan a Jesús, que se harán cristianos. Es decir, Dios no se ha olvidado de ese pueblo. Tiene algún plan con él. Y por favor, con esto no quiero decir que los judíos siguen siendo súper especiales, están por encima de los gentiles, ni mucho menos. Yo no entro en eso. Yo creo que para ser salvo se ha de entrar por Jesús y la salvación es igual tanto para judíos como gentiles. Pero en Romanos 11 yo veo que Dios no ha abandonado a los judíos por completo. Es más, son los judíos los que negaron al Mesías, los que negaron a Cristo, no Dios. Con esto no quiero caer en una especie de trampa que he visto en algunas personas, en las que Israel tiene preferencia o la salvación de un judío parece que vale más que la de un musulmán, ni mucho menos, pero al menos esto cura el antisemitismo. El Nuevo Testamento, por cierto, no lava la imagen de los judíos, es decir, persiguieron a los cristianos, persiguieron a Pablo, y esto lo denuncia, pero no nos dice que debemos odiarlos y destrozarlos y acabar con ellos, ni mucho menos, sino amarlos. Y esto es todo. Haré más vídeos, nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.